Bueno, entramos a la última ponencia de la jornada de hoy. Y no sin antes plantear lo siguiente. Artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado tiene como fines esenciales, óigase bien, como fines esenciales del Estado, la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo. De manera que la paz no es cualquier aspiración de cualquier sociedad. En el caso nuestro, es uno de los fines esenciales del Estado. De manera que debemos ser garantes como sociedad de la paz permanente en la República. Y en este caso que estamos hablando, no solamente la violencia criminal, sino la violencia política camuflajeada de violencia criminal, que pretende causar daño, haciéndose ver como ¿cómo se llaman ahora? Que se puso de moda, el tren de Aragua, el tren de los Llanos, el tren de no sé qué más, y que supuestamente están aquí y ahora Nicolás Maduro lo mandó para los Estados Unidos a que causen estragos en la sociedad norteamericana. Eso no fue lo que dijo Donald Trump cuando fue candidato. Y hay gente que se lo cree, que es lo peor, Pablo. Hay gente que cree que eso es cierto. Que Nicolás hizo lo que supuestamente hizo Fidel en Marielito, que sacó todos los presos y los mandó para Miami. Eso es lo que hay. Bueno, y para eso tenemos la intervención del compañero Fernando Giuliani, quien es psicólogo social, y necesitamos mucho de psicología social, Fernando, para poder desmontar todas estas estrategias políticas que calan. Eso es lo sorprendente, que calan en parte de la sociedad venezolana. Y ahora a través ya no de la religión, de la educación y de los medios de comunicación, sino ahora a través de las redes sociales, que es el nuevo mecanismo contemporáneo para causar daño en la sociedad. Y eso que hablamos del bloque histórico, de la superestructura, y cómo a través de los mecanismos de ideología logran penetrar en nuestras mentes, desde el punto de vista masivo. Claro, aquí, porque el ponente es Fernando, no yo. Fernando Giuliani, psicólogo social, magíster en psicología social, docente de la Escuela de Psicología de la UCB. Otra vez me sumo a las felicitaciones de los estudiantes universitarios. Especialista en el área de psicología social comunitaria y miembro del colectivo Psicólogos por el Socialismo. Ponencia de Fernando, relaciones humanas y convivencia comunal. Bueno, imagínate. Vente, Fernando. Remata aquí. Buenísimo. Bueno, muy bien. Bueno, mis saludos para todos, para todas, también sumándome hoy a las felicitaciones a todos y a todas los estudiantes en su día. Y bueno, siempre un gusto y muy agradecido de la invitación, de este espacio que queremos tanto. Se encuentra uno siempre aquí con gente buena y siempre compartiendo tanto aprendizaje. Bueno, ¿cuánto tengo de tiempo? Me hacen la seña cuando me falten 5 minutos y yo eso, buenísimo, buenísimo. Así que me olvido de eso hasta que me saquen la tarjeta, pues. Bueno, varios temas que ya han venido tratándose, ¿verdad? Yo me voy a tratar de apegar a lo que Camilo ya expresó, relaciones humanas y la convivencia comunal. Sin embargo, todo esto está articulado, obviamente, con muchas otras cosas. Lo primero que quiero decir, este tema me motiva muchísimo. Bueno, en esto estamos, pues. En esto estamos promoviendo convivencia, estamos promoviendo la paz, estamos promoviendo la comuna,
Y eso no es solo una declaración de principios, ¿no? Es todo un esfuerzo que también necesita de nuestro espacio de formación, de reflexión, etcétera. Muy rico, muy estimulante todo esto. Entonces uno comienza a revisar y los debates que se dieron además en la Asamblea Nacional, no solamente en la Asamblea Nacional, en muchos otros espacios también, pero uno ve y comienza como a examinar todas las cosas que toca esta intencionalidad de la reforma de la ley. Toca el ámbito del poder popular, así está descrito de una vez en la ley. También toca el sistema de justicia, ¿no? Palabras mayores. Toca las relaciones familiares, toca las relaciones vecinales, vamos a llamarle así, toca las relaciones comunitarias, toca la participación comunitaria. Bueno, y ahí estamos hablando entonces de los ámbitos de la convivencia, ¿no? Los ámbitos de la convivencia. Convivir. Convivir, la misma palabra nos lo dice. Es decir, estar juntos para la vida, pues. La convivencia es estar juntos para la vida. Me gusta siempre, cuando uno juega un poco con estos términos, tomar un juego de palabras que hace siempre nuestro querido padre Numa. Cuando él habla de la vivienda, dice, la vivienda es para vivir, porque si no sería una murienda, dice él, ¿no? Y hace ese juego de palabras. Bueno, yo se lo tomo prestado y lo uso para la convivencia. Estar juntos para la vida. Si no, no es convivir. Es decir, si estar con el otro es para acabar uno con el otro, eso no puede ser convivencia de ninguna manera. Ya Pablo tocó varios de estos elementos y él ponía, por ejemplo, el asunto de la intolerancia, ¿no? Bueno, la intolerancia, eso no puede ser convivencia, eso no puede ser vida, ¿no? Bueno, así que ahí yo voy a agregar también de una vez en estos ámbitos para que, digamos, nada, nosotros no vamos a proponer aquí ninguna receta, son temas para la construcción, para el debate, para la formación, pero que de una vez le pongamos como la lupa, ¿no? Para mirarnos adentro de estos ámbitos de la convivencia. Cuando estamos en familia, convivimos, y cualquiera sea la familia. Usted puede vivir con su esposa, o puede vivir con hijos, ahí se está conviviendo en el ámbito familiar. Y luego convivimos con los vecinos y las vecinas cercanas, ¿verdad? Porque vivir en una comunidad muy grande, pero la verdad que convivo mucho más con el que tengo cerquita. Puede ser que sea una comunidad, un barrio, puede ser que sea una urbanización, puede ser que sea un edificio. Se convive mucho más con el que tengo cerca que con otros que están más distantes. Por supuesto, se convive en comunidad también, ¿no? Al final, la convivencia es interactuar en la vida, ¿no? Y en esa vida cotidiana, porque la convivencia no se interrumpe nunca, es decir, siempre estamos conviviendo, desde que nos paramos hasta que nos vamos a dormir y aún ahí sigue la convivencia. Ahora, en ese estar con el otro, cuando decimos además convivencia, significa para lo que nos interesa de cara a todo este proyecto, es la convivencia en un territorio. También hay convivencia circunstancial a veces, es decir, hay interacción circunstancial en la vía pública. Y uno dice, bueno, los lazos de convivencia ahí son más tenues, pero también ahí estamos interactuando. Pero cuando nos vamos de nuevo a esta convivencia que es intensa porque no se interrumpe nunca, porque tenemos lazos además afectivos y porque además hay muchas cosas que nos competen. Y ahí la cosa se empieza a poner más compleja, tanto para cosas que son muy positivas, para otras que no le vamos a llamar negativas, pero que pueden complicarse un poco. En la convivencia nos complementamos. En la convivencia nos complementamos, nos ayudamos. Lo que no tengo yo lo tiene el otro. Lo que no puedo hacer yo lo hace el otro. Chévere, pues. Por eso nosotros somos sujetos sociales también. Porque la vida en solitario, o mejor dicho, en solitario puede ser, pero la vida individual no es posible. Es posible biológicamente, ¿no? Pero nos empobrecería tremendamente. Nos podemos ayudar, podemos aprender el uno del otro, podemos también aportar, podemos motivarnos. Y eso nos lleva casi siempre, ¿verdad?, a que nosotros tengamos la idea de la convivencia ideal. La convivencia ideal, a eso le apostamos siempre, ¿no? Ahora, ahí quiero poner sobre la mesa como algunos elementos para analizarlos, ¿no? Y ver cómo nos ayudan para
poder entender mejor de cara a lo que estamos planteando con esta justicia de paz y esta justicia comunal. Esta convivencia ideal nos hace pensar en cosas como la armonía, ¿no? La armonía, estar tranquilo, sin problemas. Cualquiera de nosotros nos hacen una encuesta, ¿qué es para ti la paz? Oye, estar tranquilo, no tener problemas, estar sereno, pues. Vivir la vida tranquilo, sin problemas. Sí, es una aspiración, ¿no? Ese estado, diríamos, psicológico, emocional, que nos aleja de la zozobra, de la incertidumbre. Nos agrada estar así, nos agrada estar así, nos agrada estar en ese estado de tranquilidad. Pero resulta que nosotros convivimos primero en la diversidad. Ese es un primer elemento que hay que poner aquí. Es decir, la diversidad de una vez te dice, oye, que todos tenemos diferentes, somos distintos, pues, somos distintos. Y al ser distintos, obviamente, vamos a encontrar diferencias en todos y en todas nosotros. ¿Diferencias de qué tipo? Bueno, tenemos diferentes intereses. No es lo mismo como llevo la vida yo o como quiero llevar la vida yo a como la puede llevar un muchacho de 15 años. Son cosas diferentes y los dos somos seres humanos, ¿verdad? Y tal vez convivimos en una misma comunidad o en una misma familia, pero somos distintos en muchas cosas, somos esencialmente iguales o, digamos, nos paramos frente a un horizonte de equidad, de inclusión, etcétera, pero somos diferentes, porque tenemos distintos intereses, porque tenemos distintas necesidades y porque tenemos distintas expectativas. Y como si esto fuera poco, también tenemos diferentes gustos. Y como si esto fuera poco, también tenemos diferentes estilos de personalidad. Esto la psicología lo ha estudiado toda la vida, ¿verdad? Los estilos de personalidad. Hay personas más tímidas, otras son más extrovertidas, otras más explosivas, otros más serenos, otros más activos, otros más reposados. Bueno, y para ustedes contar. Ahí hay un abanico para todos los gustos. Muchos caracteres, muchos estilos de personalidad. Entonces quiere decir que en esa diversidad de cosas, ¿verdad? Esa vida de armonía realmente no es así. No quiere decir con esto que le estemos introduciendo una mirada negativa ni pesimista. Lo que estamos diciendo es que la convivencia es compleja como somos complejos los seres humanos. Cuando decimos complejo no queremos decir complicado. Ser complicado es una cosa, ser complejo es otra. Yo, por ejemplo, si nos salimos del ámbito humano, ¿verdad? Yo levanto el capó del carro, yo no sé nada de mecánica, pero sepa o no sepa, un motor de un vehículo es algo complejo. No se explica por sí solo. Yo lo veo y yo no puedo deducir de ahí. Yo tengo que entender cómo funciona todo eso como un sistema. Así somos los seres humanos, ¿verdad? Una unidad bio, psico, sociocultural, espiritual, etcétera. Bueno, ponga usted a todos los seres humanos en una sociedad y ahí vamos a ver esa complejidad. Ahora, esa diversidad que se da en la convivencia nos invita a dos grandes polos con sus matices. Una es el complemento, como decíamos, ¿verdad? Pero no todo encaja. Como no encajan las formas, ¿verdad? Ni los cuerpos geométricos, los sólidos no encajan. Un triángulo con un cuadrado es difícil que pueda encajar. Entonces hay elementos de la persona que se complementan, pero hay otros que no. ¿Qué pasa cuando no se complementan, siendo distintos? Porque cuando son iguales o muy parecidos, probablemente se funcione muy bien. Pero cuando son diversos y no hay complemento, nosotros podemos caminar hacia el otro polo, que es el antagonismo, y ahí la cosa se nos empieza a complicar más. ¿Qué pasa allí? Que aparece el conflicto, inevitable el conflicto. Y sobre esto yo me quiero detener un poquito, aunque sea. Es decir, yo creo que nosotros traemos una herencia cultural que no tiene una buena opinión del conflicto, pues. Es decir, nosotros culturalmente no vamos a entrar en vamos a poner en tela de juicio nuestra cultura, pero hay digamos, hay toda una herencia en ese sentido que nos viene también de la religión en el buen sentido. Yo no lo estoy cuestionando, pero es bueno que nos lo interpelemos.
el conflicto siempre nos parece algo malo. Ciertamente hay un aspecto del conflicto, es decir, si uno tiene un conflicto, entendiendo el conflicto como una expresión que puede tener antagonismo, que puede llevar a la discrepancia y que hace mínimamente, bueno, que nos quedemos en confrontación con el otro. Y eso de una vez predispone a cada ser humano en su base neuroquímica a un estado de alerta, porque esa base neuroquímica nosotros no la podemos borrar, te predispone a eso y te pone en un estado, diríamos así, de relación con el otro, donde aparecen elementos que sin duda traen una cierta carga, vamos a poner emocional, por ejemplo, vinculado con ¿qué? Con la rabia. Mínima, aunque sea mínima, a mí me da rabia si se me cae ahora el computador aquí y se rompe, da rabia. ¿Con qué tengo yo esa rabia? Bueno, con la situación. Pero si yo estoy, por ejemplo, discutiendo con un vecino porque él está escuchando música a las 2 de la mañana a un volumen que no me deja dormir, mi estado emocional tiene una carga de rabia. Y eso no significa de que yo sea un psicópata y un tipo particularmente agresivo. Entonces, quiere decir que el conflicto nos predispone a nosotros y eso está bien. Como dicen los mecánicos, vuelvo con el ejemplo de la mecánica hoy, cuando dicen, yo no sé muy bien esa pieza, pero por algo el que lo diseñó la puso ahí y uno dice, bueno, el que nos diseñó a nosotros también nos puso, ¿verdad? Un potencial donde nosotros podemos atacar. Eso forma parte, nos podemos defender. Y estar a la defensiva significa que hay hasta una predisposición, hasta el tono muscular. Eso está en todos nosotros y no es que sea malo. El asunto es cómo lo gestionamos. Pero esta herencia que nosotros traemos, que nos hace ver al conflicto siempre como algo malo, no nos ayudó ni nos ayuda. Porque entonces nosotros tendemos, en relación con el conflicto, tendemos o a negarlo, o a evitarlo, o a dejarlo quietito ahí. Y uno dice, bueno, vamos a barrer bajo la alfombra, vamos a saltar este charco, yo mejor no digo nada. Mucho más cuando tenemos cercanía. No es lo mismo tener un conflicto con alguien que me tropezó en el metro y nos chocamos así, nos dijimos, cada quien siguió por lado, que tener un conflicto con la pareja cuando me paro en la mañana. No es igual. La implicación afectiva, por ejemplo, no es la misma. Entonces este conflicto yo me lo saqué de encima de una vez. Listo, capaz que nos dijimos 4 cosas y ni me acuerdo. Uy, pero cuando yo salí, tuvimos ahí, como decimos, un coloquio, pues, coloquialmente, una taja perro ahí con la pareja. Cualquiera le pasa, ¿verdad? Ah, que tú, ¿verdad? Quedó ese sabor amargo, yo no me lo saco de encima, ¿verdad? Vamos aprendiendo también que eso, como es desagradable, lo evitamos. Y nuestra cultura construyó de alguna manera una concepción de conflicto que cuando hay conflicto es porque eso es muy negativo. Cuidado con esto, porque una cosa es que nosotros seamos inteligentes y evitemos conflictos inútiles. Eso es sano. Eso es bien sano. No te vas a ganar un conflicto que tú sabes que eso no tiene ningún sentido. Con personas, por ejemplo, que son dificilísimas, que lo deja quieto. Ajá. Eso tiene una gran ventaja y esto es un principio que en toda convivencia se debe aplicar. Lo primero que hay que hacer frente a un conflicto es evitar que escale. Eso sí debe ser un manual de emergencia. Eso es lo primero que hay que hacer con un conflicto. Si aparece la situación conflictiva, párelo ahí. Oye, no hagas nada que lo ponga peor. Esa sí es como una receta, ¿verdad? Pero yo no puedo estar en la vida todo el tiempo evitando el conflicto y tratando de que el conflicto no escale. Va a llegar un momento que no puedo.
Vamos a llevarlo al plano de la convivencia. Entonces el vecino no le dije nada esa noche porque, pero me lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. ¿Y qué hacemos? Todos nos ponemos un tapón de algodón en los oídos. Vamos a tener que encarar y capaz que vamos y tratamos de hablar con él y el tipo nos come vivo y no, entonces no nos metemos con él y todo el mundo se tiene que calar entonces que ese compañero o ese vecino ponga la música como le dé la gana, por poner un ejemplo. Entonces va a llegar un momento que la evitación no sirve, ¿verdad? Mucho menos si nosotros tragamos, ¿verdad? Si el conflicto no está escalando, pero lo que está escalando es la rabia que yo tengo por dentro. Y un día eso revienta. En el plano personal, en el plano comunitario, así pasa. Entonces, esta posibilidad de evitar el conflicto la tenemos que gestionar. Si no lo evitamos y no lo sabemos manejar, podemos pasar directamente a la confrontación y ahí va a escalar. Ahí no va a haber, y esa lamentablemente es la historia trágica de muchas situaciones que si se hubieran parado a tiempo, no hubieran terminado con la vida de alguien, una persona presa, herido, una cuestión dañada. Eso lo saben los criminólogos, lo saben los abogados, lo saben los investigadores penales. Cuando terminó el hecho, uno dice, ¿cómo pasó esto? Una tontería que empezó con un dime y direte, con una cosa aquí que nos dijimos, que te dije, que pum, terminó una persona muerta y la otra condenada, por ejemplo, por un homicidio. Yo no me olvido nunca cuando hace algunos años el presidente Nicolás Maduro insistía, que él le llamaba así las canchas de paz, ¿recuerdan? Él decía, eso tiene que ser un ámbito allí donde la gente se encuentre, las canchas no pueden ser un lugar de conflicto, etcétera, porque ahí se pueden dirimir muchas cosas. Bueno, el proyecto después no sé cómo evolucionó, pero esto que se está proponiendo va apuntando hacia eso. Es decir, si examinamos la complejidad de la convivencia por un lado, si aceptamos que en la convivencia, al haber diversidad, van a haber conflictos, tenemos que aceptar que el conflicto forma parte de la convivencia. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajarnos eso, en nuestra concepción de las cosas. Y cuando digo convivencia, por supuesto, estamos pensando en la convivencia vecinal en un territorio, pero es la convivencia familiar, pero es la convivencia en un colegio, es la convivencia también en un lugar de trabajo. Van a presentarse conflictos. Nosotros no debemos negar eso, no lo debemos evitar. Repito, otra cosa es que alimentemos los conflictos, que vivamos en un conflicto permanente. Eso no es manera de convivir tampoco. Entonces, ¿cómo hacer? No hay una receta, sin embargo, cuando uno habla de la justicia comunal y habla de estos tres instrumentos que se están planteando, que es el arbitraje, la conciliación y la mediación, y ya Pablo lo decía muy claramente, nuestras comunidades ancestrales hasta hoy mantienen como instrumento también de resolución de conflictos lo que llaman el palabreo, es decir, hay que palabrar. La psicología se ha nutrido mucho de eso. ¿Acaso quién de nosotros y de nosotras, cuando ha estado muy enredado en algún momento con un problema personal, wow, hablar con un buen oído, un buen amigo, una buena amiga que nos escuchó, esa escucha de la que hablaba Pablo, ¿cómo nos sentimos después? Wow, aliviado, ¿verdad? Me quité un peso de encima, nada más con haberlo hablado, compañero. Claro, no con cualquiera, porque si yo hablo esto con alguien que me atiza más el conflicto, es una bomba, pues. Una bomba. Entonces, es algo peor de que como vine a hablar. Yo vine porque estoy confundido, porque estoy tensionado y el otro todavía me... ¿Ves? Entonces, no es con cualquiera tampoco que nosotros podemos hablar de estas cosas. Pero sin ninguna duda que aquí está el corazón de lo que yo creo que nos ofrece esta propuesta. Es decir, vamos a agregarle entonces lo que estamos diciendo. Reconozcamos que en la convivencia se van a presentar conflictos. Es inevitable. Creo más, si me apuran un poco,
Creo que en la medida que haya convivencia, es lógico que haya conflicto. Ahí donde no hay conflicto, parecía que no hubiera vida, pues. Parece que no hubiera vida, porque aquí nadie tiene nunca un problema. Y tú vas a la comunidad, claro, nadie hace vida en ningún lado, pues. La cancha está vacía, todo el mundo está metido en su casa. ¿Qué conflicto va a haber? Pero si nosotros tenemos que decidir aquí qué uso le vamos a dar a un terreno, si vamos a construir una cancha o vamos a tener ahí, qué sé yo, un club de abuelos, los abuelos lo van a ver de una manera y los jóvenes lo van a ver de otro. Y ahí se va a presentar un conflicto, pero no un conflicto para que nos matemos ni nos peleemos. Es una situación que tenemos que resolver. ¿Qué va a pasar? Que va a haber intereses contrapuestos. Van a haber expectativas distintas. Y ahí está el gran desafío. Yo creo que todo esto, por supuesto, y Pablo también ya lo planteaba, está atravesado por el espíritu de la comuna, porque si no, estaríamos hablando de que de robots. Apéguese usted a la norma. No, no, esto no es un problema solamente de norma, es de conciencia, es de concepción. Y yo digo, creo que todos debemos ver repetidamente el aló teórico número 1 de nuestro comandante Chávez, cuando él fue de las primeras cosas. A mí me parece un documento extraordinario, eso se busca y está en internet, está en digital, está el video donde él habla de los 5 frentes de la construcción comunal, y yo digo, y eso no es solamente para una comuna en territorio, eso se da para cualquier ámbito de convivencia, el espíritu de la comuna. Porque estos 3 instrumentos, arbitraje, conciliación y mediación, a mí me parece que están sustentados justamente en la importancia que tiene el otro, que puede actuar para mediar, para conciliar, para arbitrar. Ahora, ¿qué necesitamos aquí? Primero, que también lo dijo muy claramente Pablo, esas personas tienen que ser unos referentes y bien preparados, pero tienen que ser unos referentes. ¿Qué espera uno de un magistrado, de una magistrada? Uno le da eso, un carácter no de superioridad jerárquica humana, pero unas cualidades que me hacen confiar. Ese tiene que ser un sujeto dotado de unas características personales y adquiridas también, en las cuales, a partir de las cuales, yo le otorgo confianza. Tiene que generar en mí una actitud, no de superioridad humana, pero sí de una autoridad entendida de la mejor manera. Y esa autoridad tiene que estar muy bien avalada en el contexto comunitario. Aquí hay un trabajo que también hay que hacer, pero que yo creo que en la inmensa mayoría de las comunidades existen, que son los referentes, el referente ético, que lo teníamos en muchas comunidades, lo teníamos en nuestros vecinos, digamos, que eran capaces incluso de ser una autoridad para hijos que no eran de ellos. ¿Cuántas veces no conocimos nosotros esas señoras en el barrio, verdaderas líderes, oh, que se le paraba delante un malandro? Si yo te vi a ti, carajito, no jodas. Ah, y no era un problema de fuerza física, es de autoridad moral. Esas referencias están vivas en nuestras comunidades. Esas no lo vamos nosotros a fabricar. Lo que sí hay es que contribuir con muchas herramientas, y como bien dijo Pablo, la ley le dedica mucho, decía, hay que formarse, creemos todo lo necesario para formarnos. Ahora, esto requiere también, junto con esa figura, la actitud. Yo creo que nosotros también tenemos que formarnos mucho como sujetos, pues. Es decir, nos tenemos que formar en ese espíritu de la comuna, en el bien común, y tenemos que generar también esa conciencia jurídica, pues. Es decir, es el valor de la corresponsabilidad. Nosotros no podemos llegar a una instancia de mediación para salirme con la mía, para ver cómo hago yo y esquivo la cosa. Y debe haber una cultura que vayamos creando de verdad y un respeto a un orden. Porque además la gran oportunidad que nosotros tenemos es que ese orden lo estamos creando nosotros. Cuando la Gran Misión Vivienda Venezuela establece, por ejemplo, que todo edificio debe conformar un comité multifamiliar de gestión y la primera tarea prácticamente que se le encomienda
es la construcción de las normas de convivencia. Nadie te lo está imponiendo, compañero. Es para que ustedes se sienten como comunidad y construyan cuál es el marco en el que ustedes quieren vivir. Pero eso no puede ser una letra muerta. Vamos a construir una manera, entendiendo que tenemos diferencias, que vamos a tener conflictos, bueno, una manera de convivir para que tengamos pocos conflictos, pero sobre todo para cuando tengamos conflictos lo resolvamos de una manera pacífica, pero en justicia. Ah, porque lo podemos resolver pacíficamente, pero yo te impongo a ti una condición. No, tiene que resolverse de manera pacífica. Entonces resulta que nosotros para eso necesitamos formarnos también. Primero necesitamos informarnos. Yo les confieso que a mí todas estas cosas cuando consulto leyes o las leo, a mí me parece fascinante quien elabora las leyes y pone los principios y los supuestos y después tú lo vas viendo los artículos, más allá de lo que llaman, creo que es la técnica legislativa o algo así. Ahí están nuestros principios fundantes. Eso lo tenemos que llevar también a la formación. Eso nos toca como familia. Vean ustedes cómo nos agarra este tema de las redes. 2 minutos nada más para esto. Como familia nos agarra fuera de base. A ver quién de los padres y madres que nos están viendo en este momento y que tienen hijos adolescentes no están desvelados en este momento. Mis hijos ya están adultos, pero yo les confieso como padre que soy de todas maneras, compartiendo la tragedia que hemos vivido de la pérdida de estas 2 vidas de estas muchachas. Y uno dice, ¿y cómo hago yo? Porque él me dice, no, tienen que estar pendientes de las redes, una cosa que yo ni siquiera sé manejar. Entonces, ahí hay un trabajo que también tenemos que hacer. Es decir, para construir tejido social. Porque si no la ley, bueno, va a tratar de hacer, pero no le pidamos a la ley lo que la ley no puede dar. Te lo tiene que dar el tejido social. Y bueno, y yo celebro además porque uno ve, en revolución todo apunta para el mismo lado. Porque ¿qué es lo que quiere hacer nuestro sistema educativo sino construir un sujeto crítico, discerniente, colectivo, respetuoso de la normativa, pero al mismo tiempo participativo, protagónico? Bueno, por todos lados estamos apuntando a lo mismo, pero la ley sola no lo va a poder hacer. Entonces, nos tenemos que informar muy bien. Yo creo que esta ley tiene que hacerse todos los esfuerzos como este y todos los que correspondan para informar todas las redes, todos los medios al servicio de eso. Hay que informar y formarnos. ¿A qué nos queremos disponer? Nosotros apenas aquí estamos poniendo algunos elementos. Pablo nos hablaba de la Contraloría. Wow, un instrumento extraordinario que nos lleva también a mirarnos como sujetos, ¿verdad? Los valores. Tenemos que desarrollar herramientas prácticas, no hay ninguna duda de esto. Escuchar, exponer, expresar todo lo que es la comunicación, esa comunicación asertiva, es necesario para los jueces y las jueces, pero también es necesario para todos y todas nosotros. Porque si nosotros tenemos un sistema familiar, y entiéndaseme bien esto porque lo que voy a decir no es un juicio, es una reflexión. Pero si nosotros alimentamos un sistema familiar donde todavía aplicamos que la letra con sangre entra, si nosotros todavía seguimos utilizando el disciplinamiento con un correazo o un cholazo, yo no lo estoy juzgando. Así fueron mis padres. Me dieron lo mejor que ellos tuvieron y así me dieron todo su amor también. Pero creo que nosotros estamos en otro tiempo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay raíces que traemos desde la familia que todavía van alimentando esa cultura que impone, que por supuesto no debe desconocer la autoridad, pero no debe generar autoritarismo, que es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que también ir generando una cultura de convivencia democrática, una cultura de convivencia democrática donde el apalabrar, donde el expresar el conflicto y manejarlo sea algo familiar para nosotros. Y eso se aprende en la cultura de la familia, se aprende en la cultura del
del colegio. Se aprende en la cultura de la convivencia allí en la comunidad. Si hay un conflicto lo tenemos, sí tenemos diferencia. Sí tenemos diferencia y no vamos a dejar de ser vecinos por eso. No nos vamos a dejar de querer como padres e hijos por tener diferencias que a veces son profundas. Porque además, ojo, esto es un problema además político, porque abonar esas diferencias en la sociedad lo hemos aprendido con episodios trágicos. Es decir, nos quieren llevar también a que nos aniquilemos. Esas diferencias que después se expresan ya irracionalmente también se convierten en un problema. Así que hay que desarrollar esas herramientas prácticas. Y por supuesto, hay que fortalecer la conciencia ética y la conciencia jurídica. Nuevamente voy a lo que decía Pablo. Tiene que haber una conciencia ética. Nosotros nos tenemos que formar en valores, el bien común, compañero. Aquella frase tan repetida, mi derecho termina donde empieza el tuyo, ¿qué hace? Tenemos una cancha y tenemos unos espacios y tenemos unos pasillos o tenemos unas escaleras y tenemos unas viviendas. Bueno, ¿cómo hacemos? Pues, ¿verdad? Eso una y mil veces tenemos que volver sobre eso, ¿no? Ahora, fortalecer esa conciencia ética y jurídica que nos lleve también a cultivar el sentido de comunidad. Esto lo voy a decir desde la psicología y sobre todo de la psicología social comunitaria. En aquellas comunidades donde hay un alto sentido de comunidad hay mayor salud mental. Y uno de los pilares del sentido de comunidad es la seguridad emocional, compañero. ¿Seguridad emocional en qué? Volvemos. Una convivencia tranquila, que yo puedo tener una diferencia como un vecino, pero sé que a la hora del té nosotros vamos a... ¿Por qué? Porque yo cuento con este vecino. Eso lo sabemos por experiencia de vida, hermano. Lo sabemos por experiencia de vida, que yo a las 3 de la mañana quien le voy a golpear la puerta es al que tengo al lado, si yo necesito una emergencia. Que el que se va a condoler conmigo, si yo tengo un luto, estoy viviendo aquí una dificultad, es también el que tengo al lado. A veces mucho más que la propia familia que no vive con nosotros. Entonces, cultivar el sentido de comunidad, alimentar muy bien la pertenencia a ese lugar. Pero esto nos lleva al bien común, porque este mundo civilizatorio, ¿verdad?, que nos encerró en esa burbuja de individualismo, se opone lamentablemente al tejido comunitario. Construir comunidad. Construir comunidad es construir convivencia. Pero convivencia con vida a la que le tenemos que poner los conflictos ahí. Vengan los conflictos. No, insisto, no es que nos guste ni que vamos a tener un conflicto cada rato, pero el conflicto que forme parte de la vida, yo digo, eso lo sabemos no por sabios, sino por vida vivida, pues, cuando hemos tenido un conflicto con la gente que nos queremos, está en la misma comunidad y se resuelve bien, ¿crecemos o no crecemos con eso? Vaya, pues, cuando uno se mira así con la compañera y dice, no, hombre, nosotros nos comimos las verdes y las maduras, ¿verdad? Pero eso hay que hacerlo, hay que saberlo hacer, ¿verdad? Y aquí tenemos un instrumento extraordinario. Yo creo que esto a donde debemos apuntar siempre es a ese sentido de comunidad que nos da el espíritu de la comuna y que nos da el buen vivir, compañero. Ese es el horizonte nuestro, es el buen vivir, vivir con la naturaleza, ¿verdad? Vivir en lo colectivo, no somos seres aislados ni queremos serlo. Así nos quieren, cautivos en nuestra individualidad, no ver al otro. Bueno, nada se opone tanto como ese modelo al modelo del sentido de comunidad, al modelo de la comuna y al modelo del buen vivir. Bueno, creo que tenemos aquí una oportunidad extraordinaria. Celebro que nuestros legisladores, legisladoras, que al fin y al cabo no son sino un instrumento del quehacer del pueblo, y todo el sistema de justicia, ¿no?, con todas las bondades que tiene eso, que ya ustedes han analizado y es hoy motivo de análisis y debate para juristas, etcétera. Tenemos una oportunidad de oro para hacerlo en el territorio, para hacerlo ahí con las cosas que más queremos, que es la familia, que son nuestros hijos, que son nuestros vecinos, que es nuestra comunidad. Así que, bueno, a seguir sumando esfuerzo, a seguir conviviendo y fortaleciendo
nuestro proyecto comunal. Gracias a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias al compañero Fernando Giuliani por su ponencia. Y bueno, sí, efectivamente, rescatar el espíritu de vivir en comunidad y el relacionamiento social que de allí se deriva, ¿no? Y que no es, Fernando, la idealización de una ausencia de conflicto. Eso es inhumano. El relacionamiento conlleva conflicto. Lo importante es cómo lo abordamos y cómo lo superamos. De manera que la convivencia no se vea afectada por ese tipo de situaciones. Incluso, Fernando, aquí en esta ley que me pasó Pablo, está del artículo 20 al 22, están los programas de formación y capacitación de los jueces o juezas de paz comunal. Y yo creo que un componente fundamental de esos programas de formación tiene que ser la psicología social tiene mucho que decir en este sentido.